Sí. Lo va a presentar el lunes. Yo tengo la información de que lo presenta el lunes. Sí. Ahora, después decide la Corte. Sí. Y la Corte finalmente va a decidir que Cristina tiene que ir presa. No, hay muy pocos antecedentes. No en un caso como el de Vialidad Nacional, que ya pasó por el juez de instrucción, el fiscal, la Cámara Federal, la Cámara de Casación, de vuelta a la Cámara de Casación, el juicio oral y público, ¿no? Con Luciani Mola en la Fiscalía y el Tribunal, la Cámara de Casación de vuelta, una apelación ante la Cámara de Casación pidiéndole que se le aumente la condena y ahora la Corte Suprema. ¿Cuándo va a ir presa? Es cuestión de tiempo, no sé cuánto tiempo se va a tomar la Corte. Sabes que el presidente de la Nación, creo que por primera vez de modo contundente habló de este tema. Sí. ¿Te acuerdas que en campaña evitaba un poquito, que lo cuestionaba? Absolutamente. Bueno, En porque el último tiempo también habla? no le respondía. No le respondía, pero ahora salió con todo contra Cristina. No sé si tiene que ver con la incertidumbre que hay, porque el presidente tal vez, por lo que me cuentan a mí, culpa del cristinismo y a otros sectores políticos de desgastarlo, de buscar acá y allá para que la cosa no funcione. A ver qué decía hoy. La expresidenta acaba de tuitear, Che Milei, y dice, ¿cómo es que, explícame? Es una historia irrelevante. La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Digo, que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. A ver, el presidente fue contra Cristina porque tiene información de que Cristina Kirchner está rabiosa con él porque lo acusa de haber operado en los Estados Unidos para que no le permitan o le prohíban la entrada al país a ella y a sus hijos, cosa que no pasó. Pero ella va a empezar una escalada que tal vez haya empezado para tratar de trabar absolutamente todo lo que tenga que ver con el oficialismo. María Eugenia Talerico está con nosotros. Gracias por venir. Por favor, ¿Puede ir presa gracias. Cristina? ¿Cómo? ¿Puede ir presa Cristina? Bueno, como decía Nico, si la Corte rechaza los recursos extraordinarios, ella tiene una pena de prisión más la inhabilitación especial para seguir, ¿no?, participando en la política. Así que es una posibilidad, ¿sí? Yo creo que también la domiciliaria es una posibilidad porque tiene más de 70 años, bueno, así eso que es preso, esa es la ¿no? realidad. Y es el primer juicio, ¿no? Falta Otesur y los sauces, la causa de los cuadernos, pacto con Irán, así que... Pero en esta la posibilidad es bastante cierta, Sí. sí. La Corte podría tomar el recurso de Cristina y decir, no, es inocente. Es muy difícil porque es un recurso de queja, además, porque la propia casación está rechazándole los motivos de que haya un recurso extraordinario para analizar. Así que me parece que esto es realmente un hecho prácticamente. También vamos a tener probablemente igual al fiscal Villar, ¿no? Porque el fiscal Villar está pidiendo la interpretación de la asociación ilícita, Sí. Cristina como jefa, y hay argumentos muy verosímiles ahí. Y ahí, Sí, el fiscal la Vicente verdad... es lo que había pedido, ¿no? La asociación Yo creo que la casación rechazó este extraordinario, confirmó la condena y no entró a mirar algunas cuestiones jurídicas muy llamativas de los considerandos, pero bueno, me imagino que también es para que quieren cerrar la cuestión ahí. Antes que la Corte resuelva, seguramente va a opinar el Procurador General, Eduardo Casal, que es el fiscal ante la Corte Suprema, y en general Casal sostiene las posturas de los fiscales. Por lo tanto, en algún momento también va a estar el dictamen de Casal, seguramente ratificando el pedido de la Fiscalía para que se le aumente la pena a Cristina ¿Y Kirchner a cuánto 12 plazo? años. ¿Y qué plazos hay para No ese hay proceso? ninguno. La Corte no tiene plazos. Es el único tribunal que no Sí. tiene plazos. Puede Tampoco resolverlo para cuando quiera. para un recurso en Nada. queja. Y encima está en plenos cambios la Corte, ¿no? Porque eso tampoco... Que Cristina ahora... Vos Sí. tenés primero un año electoral con la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata. Y tenés una Corte que hoy es esta, pero el jueves puede ser otra, y a fin de año puede ser otra, o el año que viene puede ser otra. Cristina va a intentar voltear los dos pliegos de los candidatos a la Corte, y yo no sé si Del hijo de García el Mancilla. sábado pasado Sí. habló en la UBA y dijo que García Mancilla era un impresentable. No sé si lo hizo para después recusarlo o tratar de dilatar algo que viene dilatándose años. Claro. Y no dice que es inocente. Estamos hablando de Cristina Kirchner, no porque querramos, sino porque están pasando estos hechos. Estados Unidos le prohibió la entrada al país a ella y a sus hijos, y a Debido y a sus hijos, en una solicitud que está fundada y con información clasificada.
Qué cosa lo de debido, ¿no? Porque ese es otro de los grandes planteos del fiscal Villar y uno de los grandes ausentes de la condena de Vialidad. Sí, fue absuelto. Es probable que también haya información en Estados Unidos, en la SEC, por alguna causa que esté dando vuelta ahí, y por eso también esté debido. Pero Cristina Kirchner quiere ser candidata. Frenó ficha limpia. Quiso frenar el acuerdo con el FMI. Insiste en tuitear hoy contra el presidente. ¿Vos decís que quiere ser candidata, Nico? ¿Te parece que va a ser candidata? Obviamente. Ahora, estamos hablando de una persona que, no la tomarían en ningún trabajo con estos antecedentes. Es una vergüenza esto que está diciendo de que la Corte no va a tomar ninguna medida porque es un año electoral. Los argentinos nos merecemos que una persona condenada por los gravísimos delitos por lo que fue condenada Cristina sea candidata. Yo creo que tendríamos que tener una Corte que reaccione a la altura de las circunstancias, ¿no? Ahora, yo no sé en cuánto tiempo lo va a definir. El gobierno viene insistiendo en que le quieren dar un golpe y la acusa directamente a Cristina y a otros sectores. Y hoy el presidente fue enfático en esto. Quiero saber, vamos a escucharlo, Talerico, y después quiero tu opinión. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Muy enojado, Kicillof. Le faltó Alberto Fernández, ¿no? Sí, es cierto. Se lo perdonó. Sí. Cuando dice que está nerviosa es porque, esto es información, él sabe que Cristina Kirchner considera que no puede entrar a los Estados Unidos, que no es solo eso, es una sanción muy importante. Ahora se lo vamos a preguntar a Talerico. Cuando Estados Unidos te sanciona claro, de ese modo, es como que el planeta se te achica. Sí. Hay otros países que tal vez puedan tomar otras medidas. ¿Es así, Talerico? ¿Se achica el planeta? Bueno, a ver, es una señal al planeta de quién es Cristina Fernández de Kirchner, su hijo, su hija, y falta algo más igual, porque las sanciones del Departamento de Estado y Estados Unidos a partir de ahora podría aplicar otra sanción que es la del Departamento del Tesoro, que es la oficina de la OFAC, declarando sanciones financieras contra Cristina Fernández y su familia. Y entonces, ¿qué va a pasar o cuál es el efecto? Que cualquiera que quiera financiar políticamente quizás la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner va a ser mirado por los Estados Unidos porque se transforma en una mancha venenosa para el sistema financiero. Ella lo sabe, ¿no? Talerico, obviamente, fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y tiene contactos en Washington. Cuando yo digo ella lo sabe, es Cristina lo sabe. Entre los sancionados en Estados Unidos está Maduro, está Irán, y está mencionado también en la sanción a Cristina, China, Rusia e Irán. Cristina Kirchner hizo el memorando con Irán, dejó instalar la base china en la Argentina y tuvo de aliado a Putin, a quien usó de coartada. ¿Se acuerdan cuando Bonadío? No se lo van a acordar. Después Bonadío allanó la casa de Cristina. Sí. Y encontró una carta manuscrita de San Martín con O'Higgins, inédita. Sí. Que los historiadores dijeron solamente puede haber salido del mercado negro. Cuando se arma una causa judicial de San Martín a O'Higgins. Y los historiadores chilenos sabían dónde estaba. ¿De dónde la sacó? Cristina Kirchner inventó una coartada. Digo, inventó. Tal vez acierta. Contó que en su última visita a Moscú se estaba yendo ya en el auto. Veía Moscú desde la ventana del auto. Cuando de golpe toda la comitiva la frenan, se acerca una persona en una moto. Era un secretario de Vladimir Putin que le dice: tomá este regalo. Increíble. ¿Y qué era? La carta de San Martín. Con eso se defendió
en esa causa. Ahora, igual, Nico, anda a chequearlo a Moscú. Yo sé que vos tenés mucha información y que hay datos que vos vas tirando como si contaran, no sé, una cosa. Pero es impresionante. Se robó algo que los historiadores dicen que es. A ver, se lo regaló Putin. Putin le regaló a Cristina Kirchner los regalos a los una carta, claro, digámoslo así. Los regalos a los presidentes no se pueden guardar. Y no se registran. Si fuera lo único que se robó. Bueno, claro. Pero digamos, Está cuando bien. vos le dio la llana a la casa... Pero no es simbólico, Nico, esto. Pero cuando vos le dio la llana a la casa le encuentra una bóveda. Tapada. Encuentra la bóveda que habíamos contado en PPT que existía. Y cuando la descubren que la puerta estaba al revés. Por eso, si se abría así, en realidad se abría desde acá. Y la habían cambiado porque estaban los agujeros para poner la traba. Y éramos pocos, Nico, chicos, todos. Perdón. Apareció Máximo Kirchner en esta noche en sus redes, precisamente en Instagram. Mirá, ¿lo querés escuchar? ¿Tenemos el audio? Enojado. Ah, bueno, el problema es de fondo y con el fondo. Sí. ¿Te gustó, no? El juego de Se palabras. jugó, Esto va a fracasar y ustedes lo saben. No va a funcionar y lo único que se les ocurre es más de lo mismo. Presa, presa. Está hablando de la mamá, ¿no? Supongo acá. Sí, claro. No salió la bala, entonces de nuevo insisten. Presa. El grito constante con el que quieren tapar el sonido del endeudamiento y el saqueo. Pará. Bueno, ahí está el decreto de García Mansilla, ¿no? Le pega a García Mansilla. Sí. ¿Por qué? Porque Cristina sabe que depende de la Corte. ¿Cómo es lo que dice el grito? El grito de presa no es un grito. No es un grito. Cristina Kirchner fue la que le gritó a los jueces cuando tenía que defenderse en la causa de vialidad. Cuando le gritó al fiscal Luciani, perdón. Ustedes van a tener que dar respuestas. Preguntas van a tener que responder ustedes. Cuando sentada en el banquillo de los acusados para defenderse, gritó. Y está condenada. Y Máximo Kirchner va a juicio oral y público en otra causa muy complicada. El Talerico también la conoce, que es Otesur y los Sauces. Los Kirchner rápidamente, de golpe, en un fanatismo súbito por el emprendimiento hotelero, construyen y alquilan 4 hoteles en el Calafate, con un solo cliente, o 2. Relats, contratista de obra pública, y Lázaro Báez, que les pagaba una fortuna de plata. ¿Cómo? Cristóbal también. Cristóbal López. Claro, Perdón, Nico, y- con el retorno. Sí, pero... Retorno. Se llamaba así el hotel de antes. Aerolíneas Argentinas. También. Y las empresas del Estado como clientas. Sí, pero de la una aerolínea no se propiedad pudo probar. que tenían contratos de. No se pudo de probar porque alojamiento de los pilotos. cuando fueron a Aerolíneas Argentinas a buscar los documentos bueno, bajo sí. gestión K, los documentos no estaban. Sí. Como Y las aún así- como las 120 sociedades que había creado Báez en Estados Unidos. Yo las Estados tengo acá, Unidos las tengo acá. las informó a la Argentina, a la Procuración del Tesoro de Abona, y desapareció el Sí. servidor. Pero Eso alguien lo pasaba encontró. en la Pero época de pará, Kirchner. vamos Pero a alguien lo despacio, porque encontró. si no se entiende. ¿Cómo es eso? Espera. Estados Unidos había informado en Nevada que habían encontrado 120 compañías de Lázaro Báez, la ruta del dinero acá. Y había informado eso a la Argentina Sí. y había ingresado por la Esperá. Procuración del Las Tesoro. transferencias cargo- de los bancos. y todo. Y entonces, eso había llegado la información a la Procuración del Tesoro que manejaba Abona. Sí. Ese servidor desapareció. Desapareció la información del servidor, que después cuando subimos a la Unidad de Información Financiera y creamos una mesa de ilícitos financieros con los Estados Unidos, nos informaron que estaba esa Yo la información tengo y que acá. había sido Sí. destruida. Porque esa computadora es cierto. Destruían servidores Sí, para pero ocultar. Antes alguien la Esperá, rescató. que la información que está tirando ella es muy importante. Sí, pero esa computadora fue así. Desapareció. Ahí trabajaba además, entre múltiples trabajos que tenía el Estado, Rofina Mercado. La sobrina de, También que va a de juicio en Cristina los Kirchner. audios. Sí, también. Sí, a ver, atención, Trabajaba ahí. atención, Yo tengo acá todas porque las transferencias. acaba, sí, ahí vamos con las transferencias. Sí. Acaba de tuitear el abogado de Cristina, ¿no? Gregorio Dalmón. También contra Milei, sí, Javier Milei en la corte de New York. Creo ¿De que- Nueva York? ¿Cómo escribe este señor? Sí, Sí, no se entiende sí, mucho. que- Si fuera humo, ¿para qué le das entidad? Estás cagado en un pañal, vas Ay. preso. Qué desagradable. Quizás el que está nervioso seas vos y no ella, en alusión, por supuesto, Sí. a su defendida, a Cristina. Esto es a todo o nada, ¿eh? Pero Esto es a todo o nada, Nico. A ver, el presidente de la Nación dijo hoy que Cristina está anotando, como dijo, en los ladrillos Sí. porque va a ir presa. Le Yo- contesta Máximo, le contesta Vudú y ahora le contesta el abogado de Cristina. y le van a seguir contestando. Ahora, esto no es por defender al presidente, nada.
Cristina Kirchner tiene una sentencia firme que tiene que decidir la Corte. Sí, en 2 instancias judiciales. Lo del señor Dalgón, no sé qué es. Y no parece un tuit técnicamente jurídico sólido, ¿no? Que estás cagado en los pañales. Perdón, aparte, lo de Máximo Kirchner y la señora Cristina Notesur y los Sauces también es muy grave. Es Esa muy causa, grave, no claro. sé por qué vamos a iniciar el juicio en noviembre. No, pero no, la verdad... Yo sí sé, Claro, noviembre es cuaderno de la corrupción. cuaderno de la corrupción, No, pero Otesur y los Sauces, todavía ¿qué no pasa? tiene Yo- fecha. se sabe qué pasa. No tiene Cuando iban a ser juzgados... ¿Podés, María Eugenia, contarnos Esperá, en una claro. línea Otesur y los Sauces? Otesur y los Sauces es el tramo final de toda esa plata que vimos que en Vialidad Nacional se llevaba Baez. Todas las operaciones financieras y comerciales entre Baez y los Kirchner están en Otesur y los Sauces, demostrando cómo todo ese patrimonio que se habían robado, en definitiva, tenían como destinatario final a los Kirchner, Néstor y Cristina. Era un círculo de plata. Los El Kirchner apretaban un Máximo botón. el heredero. Apretaban un botón los Kirchner, le daban plata a Lázaro Báez para su puesto de obra pública y Lázaro Báez le devolvía parte de esa plata en alquiler de hoteles, en compra de casas, Todo en con- compra todo de terrenos. comprobado. Donde quién era el apoderado de Néstor y Cristina Kirchner en los contratos. Yo también lo tengo. Máximo Kirchner. Sí, Pero sí. aún así, todavía, y hay muchos dirigentes de la política nacional que siguen dando la vida por Cristina. Uno de ellos es Guado de Pedro, ex ministro de Alberto Fernández, el hombre que inició, ayer contábamos, la rebelión contra Alberto, presentó la renuncia, le hizo casi un golpe de palacio, sigue hablando de Cristina y defendiéndola. Mirá. Bueno, cuando vienen ese tipo de gobiernos que disputa, que tensa un poquitito con el interés que tienen ellos, ahí se pudre todo. Antes llamaban al partido militar, llamaban a los militares, se juntaban empresarios y militares y te hacían golpes. Empezaron con el golpe al radicalismo y el último fue el del 76. Y hoy ese partido militar, y digo partido militar porque Manieto cuentan que en algunas reuniones todavía hablaba hace algunos años de como el partido militar. Entonces, ese partido militar, hoy son ellos, Clarín, La Nación y un sector de los grupos económicos que, no por los golpes, pero sí una alianza fuerte entre el Poder Judicial y algunos medios donde te sacan de la cancha, no en la ESMA, sino con una domiciliaria o metiéndote preso. Después de 10 años, ¿no? Digo, hoy les cuesta más decir, antes iban con el Falcon, te ponían en la puerta, se metían, te sacaban. Era expeditivo. Era más eficiente. Hoy les cuesta. No hay un golpe de Estado, no hay Falcón Verde, no está la EMA y no es culpa de los medios. Los Kirchner se hicieron ricos en la presidencia de la Nación. Es mentira que eran ricos cuando llegaron a la presidencia. Es totalmente falso. Tenían 20 y pico de propiedades en Santa Cruz. ¿Cuándo era eso, Nico? Antes de llegar a la presidencia de la República. 1700% o 1000 y pico por ciento creció el blanco. Nada más. Compraron un hotel, el Alto Calafate, en 6 Palo Verde cash. Pobre Víctor Hugo les creyó cuando le dijeron que eran 6. Construyeron más hoteles con Lázaro Báez, compraron terreno con Lázaro Báez, regalaron el Calafate. Buena parte del Calafate ¿te acordás? A a precio precio de mil. claro, sí. Néstor Kirchner Todo entre amigos. se autocompró una parte del Calafate, el aeropuerto viejo, a, suponete, 5 pesos con 76, y se lo vendió a Cencosud, una multinacional, a 3 millones de dólares. Son 2 millones, no estoy diciendo los números exactos. Hay empresas de los Kirchner que fueron declaradas en domicilios falsos. Cuando Bonadío fue por ejemplo, a allanar Coma S.A., una empresa de los Kirchner, se encontró que el domicilio era la FIP en el Calafate. Hotel Sur, el principal hotel de los Kirchner, no tenía balances, no tenía autoridades, recambio de autoridades. Si vos tenés una empresa, una librería, lo que sea, y haces lo mismo que hicieron los Kirchner, en su hotel más grande, te lo cierran. O te mandan una inspección, o te sancionan. No, los Kirchner siguieron con eso. Tenía domicilio falso el hotel. Pero a los Kirchner O sea, la comparado a los Kirchner Vudú, era Churchill con un buen contador. Mirá lo que te digo. En serio. Ponele. No, pero tenía sus sociedades, podía hacer recambio de autoridades. Bueno, también tenía una casa en Humeda, ¿no? Sí, pero lo de los Kirchner era muy asombroso. Sí. Sí. Se compraban todo el tiempo, en la misma semana casi, con Lázaro Báez.
Compraba una casa de 200.000 y Lázaro se la compraba a 400.000. Los Kirchner y todo su entorno, porque Estados Unidos también contribuyó con los 70 millones de dólares de Muñoz, el secretario privado de los Kirchner. Más toda la causa Cuadernos. El otro secretario que fue asesinado. Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, o sea, todo el entorno. Ahí seguimos, Talerico, ahí seguimos, chicos, porque tenemos que ir a una tanda.